Nuestro proyecto de ley que presentamos con el senador Joaquín de la Torre tiene por objetivo mejorar una ley que en aquel entonces, en el 2016, la votamos con un amplísimo consenso. 2/3 de esta Cámara la acompañó. Esto no era un proyecto y una ley aislada, formaba parte de una política de mejora de la calidad institucional en la provincia de Buenos Aires. Había un paquete de normas que era la presentación obligatoria de las declaraciones juradas anuales, el fin de las jubilaciones de privilegio y el fin de los mandatos infinitos, interminables de la provincia de Buenos Aires. Esa ley, con amplísimo consenso acá y en la sociedad, ha demostrado tener en la práctica algunas deficiencias, no la ley, pero ahora me voy a meter en el detalle, que es que la deficiencia parte del texto de la ley combinado con el decreto de su reglamentación. Más bien con el uso del decreto reglamentario. Me voy a permitir, y pido disculpas por antemano, señora presidenta, ser un poquito extenso, pero está claro que el debate parlamentario es fuente de derecho. Si algún día hay una controversia judicial, van a venir qué dijimos ese día, cuál fue nuestra voluntad, cuál fue la voluntad en el 2016. Era terminar con las reelecciones indefinidas en los cargos selectivos de la provincia de Buenos Aires. ¿Se logró? No. Hoy, más allá de que lo intentamos, lo quisimos, lo votamos, la reelección indefinida de los intendentes en la provincia de Buenos Aires sigue vigente. Con una diferencia. 2 mandatos ya no son 8 años, son 6 años. Lo voy a explicar con un caso muy concreto. Quien haya asumido en el 2015, haya sido reelegido en el 2019 y haya tomado licencia o haya renunciado un día antes del 10 de diciembre del 2021, ese segundo mandato no cuenta como tal y se puede volver a presentar en el 2023 y en el 2027. Y en el 2029 puede volver a pedir licencia y así hasta el infinito. Es decir, que la ley tiene que ser mejorada, como nos pasa con un montón de leyes que acá reformamos, y lo hacemos porque viéndola andar nos damos cuenta que merece un service, que merece un refuerzo, y en este caso lo que estamos proponiendo es un cerrojo, para que la voluntad del legislador no encuentre resquicio el día de mañana vía reglamentaria. Y lo hacemos a través de una ley, que es una norma de rango superior a un decreto, para que de alguna manera quede claro que ese decreto, por el cual lamentablemente no se cumple la ley, quede derogado legalmente. Esta ley que nosotros votamos en el 2016 ha tenido críticas de todo tipo. Pero yo me acuerdo como si fuera hoy el debate parlamentario. Me lo acuerdo perfectamente. En aquel entonces, no recuerdo bien el nombre, creo que era Unión Ciudadana, pero el senador Bozano fue muy claro en la posición y entiendo que eso se mantiene, donde la voluntad del elector no podía ser de ninguna manera limitada. Es una posición, es una posición. Es una posición minoritaria. Es una posición que en el constitucionalismo moderno ha perdido terreno. Desde hace 30 años para acá, la tendencia absolutamente dominante es la restricción de los mandatos para asegurar la renovación, para asegurar la posibilidad de nuevas generaciones. Todo eso vino dándose en nuestras constituciones. De hecho, de 24 provincias, 21 provincias tienen limitaciones a las reelecciones. Solamente 3 provincias no las tienen, que son Formosa, que son Santa Cruz y que es Catamarca. El resto masivamente ha ido adaptando, como ocurre en América Latina, hacia una restricción o una limitación a las reelecciones justamente para lograr esos fines que
que la ley en el 2017 en su fundamento fue muy abundante y no hace falta entrar en detalle. De todas las críticas que se le ha hecho a esta ley, me quiero detener en una porque puede volver a ocurrir, aún a pesar de las modificaciones que le podamos hacer si es que la voluntad de este cuerpo así lo decide, que es la presunta retroactividad de la ley. Como nosotros legislamos en el 2016 y dijimos que el primer mandato a los efectos de esta ley debe contarse 2015, hablaban de cierta retroactividad de la ley. Yo creo que estoy convencido que eso es un error de interpretación de la Constitución, del Código Civil. No hay que confundir retroactividad con la aplicación inmediata de la ley para relaciones jurídicas futuras, consecuencias futuras. Esta ley legisló para adelante y lo que vamos a hacer ahora, si se sanciona, también es legislar para adelante. Pero además de eso, muchos, y esto incluye a mi espacio político en algún caso o en algunos casos, que critican la ley por su presunta retroactividad, se han presentado en el 2019 con esta ley. Es decir, que la han confirmado tácita y efectivamente, han aceptado a la ley. Esto lo dijo la Corte Suprema en el caso Zamora en Santiago del Estero, en un fallo que recomiendo su lectura, impecable jurídicamente, una pieza jurídica, donde le dice a Zamora, pero escúcheme, usted viene a reclamar por una presunta inconstitucionalidad, pero usted cuando se presentó aceptó esta cláusula transitoria, cuya cláusula transitoria es igual a la que nosotros sancionamos en el 2016. Dice lo mismo, el presente mandato debe contarse como el primero a los efectos de esta ley. Entonces, además de que la retroactividad no es tal, de que es constitucional, quienes la critican la aceptaron. Ese no es un argumento. Ese claramente no es un argumento. Hay otras críticas que están vinculadas a la autonomía municipal, a si tenemos competencia nosotros para legislar lo que la Constitución no ordena. Esto está también en el fallo de la Corte Suprema, en el caso Santiago del Estero, muy claro. Los legisladores pueden legislar, pueden avanzar sobre restricciones, porque que la Constitución diga cuáles son las condiciones de elegibilidad de ninguna manera nos inhabilita a nosotros si vamos en el sentido a favor de la Constitución Nacional en regular limitaciones. Todo eso fue también motivo de debate en aquella oportunidad. Ahora, y yo me voy a permitir, señor secretario, dejar para su inserción todas estas refutaciones a las críticas que ha recibido la ley, pero me quiero detener en lo que ocurrió con la ley, en su ejercicio, en lo que ocurrió en la realidad, en los hechos. Lamentablemente, una ley que formaba parte de un conjunto de mejora de calidad institucional encontró o se ha encontrado en su decreto reglamentario, que ya todos conocemos, que habla de los 2 años, una vía de escape. Una vía de escape donde, como resultado de eso, hoy tenemos una disparidad y una desigualdad ante la ley de cara a lo que viene, de cara al 2023. Casi la mitad de los intendentes que estaban alcanzados por la prohibición del oficialismo, en el oficialismo, han tomado licencia o han renunciado. Eso los habilita para volver a presentarse. Hay una discusión sobre si la licencia alcanza. Quiero decir que de la lectura del reglamento para mí es clarísimo cuando habla de ejercicio. Ejercicio es ejercicio efectivo. Quien se tomó una licencia no está ejerciendo. Por lo tanto, se puede volver a presentar en el 2023. Se puede volver a presentar en el 2023, como dije al inicio, en el 2027, en el 2029 renuncia, en el 2031, y así sucesivamente. Y nuestros intendentes, de los 53 que estaban alcanzados por la prohibición, 2 han presentado licencia, una es compañera nuestra, la senadora Erika Revilla, o renunció, mejor dicho, perdón,
y un intendente que ha manifestado públicamente que no se va a presentar a la reelección. Por lo tanto, el 100% de nuestros intendentes están alcanzados por la prohibición por no haber tomado la diagonal, por no haber tomado el atajo. La ley, para mí, era clara, es clara en su espíritu, es clara en su contenido, pero hay que precisarla. Hay que precisarla. Nuestra propuesta con el senador de la Torre es un cerrojo al segundo mandato. Quien haya asumido su segundo mandato queda automáticamente incluido en la prohibición de una reelección. Ejerza un día, ejerce una semana, ejerza 10 días, ejerza 4 años. Automáticamente queda inmerso en la prohibición que prevé esta ley, que justamente fue para eso. Fue para evitar la reelección indefinida que hoy en los hechos no se da. Esta es, como dije recién, esto en los hechos, en el transcurrir del ejercicio y de aplicación de la ley, ha traído esta manifiesta desigualdad. A mi entender, esta manifiesta desigualdad debe ser abordada por esta Cámara, por esta legislatura. No es un tema menor que el 50% de los intendentes de un espacio sí se puedan presentar porque encontraron el resquicio y el 100% de la otra fuerza política no se pueda presentar. Esto tiene que tener un abordaje, esto tiene que tener una solución para que todos puedan partir de una misma base de largada y volver a condiciones de equidad e igualdad. Es por eso, señora presidenta, y para terminar, que la ley es de lo mejor que sancionamos, o por lo menos desde que estoy acá creo que es una de las leyes que más legado va a dejar. Nos hubiese gustado, como lo dijo en ese debate, leyendo el diario de sesiones de ese día, el senador Roberto Costa, quien presidía nuestra bancada, esto debería ser parte de una reforma constitucional, porque no podemos estar a merced de mayorías legislativas coyunturales. Eso le daría una firmeza, sería una norma pétrea, casi imposible de modificarse, y en línea con lo que está ocurriendo en América Latina, en el país y en muchas provincias que están avanzando hacia su régimen municipal en el mismo sentido. Es por eso, señora presidenta, que consideramos indispensable que esta ley prevea para su perfeccionamiento y su mejora un cerrojo para el segundo mandato. Muchísimas gracias, muy amable.